Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí de esta forma a la distancia reunidos, como todos los viernes, en- queriendo compartir la palabra, queriendo seguir aprendiendo de Marcos. Recuerden que estamos en la serie de Marcos. Queremos ver todo el libro, así que estamos muy atentos, más ahora que nunca. Ahora es cuando más debemos usar nuestro teléfono, nuestros computadores, todas nuestras redes sociales para buscar más de Dios, para buscarnos más entre nosotros, para ser intencionales en compartir y vivir esta vida de cuerpo que momentáneamente es a la distancia. Así que, sin más preámbulo, vamos a seguir viendo lo que estábamos estudiando. Capítulo 1 de Marcos. Les pido que hablen su Biblia. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Vai nos pudo compartir bastante sobre su contexto histórico. Y yo me hacía una pregunta, yo creo que varios se le hicieron, que fue, ¿por qué es necesario tanto contexto histórico? Porque tanto dato que aparece ahí, comparamos el Evangelio de Marcos con los otros cuatro que hay, vimos cuándo fueron escritos aproximadamente, vimos a qué público fueron dirigidos, andamos bastante en el autor, que era Juan Marcos. Marcos es su apodo, su nombre es Juan, y investigamos mucho, por así decirlo, de eso. Ahí nos compartió de forma muy buena esos detalles, y yo me preguntaba, ¿por qué? Ahí lo mencionó de cierta forma. Eh, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que Valle expuso, y me gustaría ponerlo en las siguientes palabras. Eh, ¿Quién es Marcos? El Evangelio de Marcos se puede decir en palabras de Justino Mártir, que fue uno de los padres de la iglesia, un gran apologista, vivió aproximadamente el 150 después de Cristo. Y él dijo que el Evangelio de Marcos eran como las memorias de Pedro. ¿Por qué? Porque Marcos fue un discípulo que estuvo muy cercano a Pedro. Hay muchas formas de saber esto, eh, pero creemos que al final es todo esto que se vivió de forma tan presencial como fue la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue Pedro el que estuvo en todas esas y se lo transmitió a Marcos. ¿Ok? Entonces, si alguno se pregunta por qué Marcos sabía tanto, porque es un evangelio de cosas que él no vivió, las vivió de cierta manera, porque fue a través de Pedro, que como sabemos fue el líder de la primera iglesia, en quien le transmitió todo lo sucedido y todas las cosas acordadas. Entonces, eh, otra cosa muy importante es recordar que esta carta fue escrita para no judíos, o sea, para gentiles. Y es por eso que explica bastantes palabras que entendía un hebreo, un judío. Él se toma el tiempo de explicarlas, de decirlas de otra manera. Hay muchos eventos que se salta, no encontramos genealogía, etc. Mucho de eso va a irnos compartido de una u otra forma para que entendiéramos mejor la naturaleza de esta carta. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, que yo me hago al menos, y espero que ustedes también se hagan, es ¿por qué? ¿Por qué hay que investigar estas cosas? Y creo que la respuesta está en Dios, como todas. La respuesta está en Dios porque Él nos dejó la Biblia, y no sé si ustedes saben, pero la Biblia son 66 libros, escritos alrededor de 1500 años por más de 40 autores distintos, en 3 continentes distintos, en muchos países, que ahora los clasificamos así, en muchas regiones del mundo, eh, y que tienen una línea, que tienen un tema principal, que es el reino de Dios, el plan de Dios para la humanidad, la presentación de su plan de redención en Cristo Jesús. Pero todo esto no es llegar y verlo a la primera. Si uno lee la Biblia entera, que espero que muchos de ustedes lo hayan hecho, y si no, aprovechen esta cuarentena voluntaria que muchos estamos teniendo y la obligatoria que probablemente venga, aprovechen para leerla entera, tómansela en serio, porque es la forma de entender estas verdades bíblicas, es la forma de entender lo que pasa a nuestro alrededor, es la forma de tomar decisiones correctas. Y esa es la respuesta. La respuesta es que si un evangelio, eh,
como este caso que es Marcos, nos toma ese tiempo entender su contexto histórico, es por la razón de que Dios fue tan pedagógico que todos estos autores que yo les mencioné que escribieron la Biblia en realidad es uno, es el Espíritu Santo, pero que usó y que no es que haya usado, que haya hecho control mental sobre cada uno de ellos, sino que usó sus propios contextos, sus propias vidas para transmitir la información de cierta forma particular. Y eso es lo que no es tan fácil de ver en la Biblia. Por eso hay que tomarse el tiempo para estudiarlo. Y no es que la Biblia no sea autosuficiente, sino que nosotros estamos muy lejos de esa cultura y de los acontecimientos que pasaron ahí. Entonces, esa brecha se acorta entendiendo el contexto cultural. ¿Y por qué es necesario? Porque hay que ser rigurosos con esto. Yo creo que porque es la forma de saber las verdades. La Biblia es un milagro que exista todo eso junto, los años en los que fue escrita, la cantidad de autores, y que tengan un tema en particular, es completamente imposible. Hay un matemático por ahí que intentó hacer la estadística o las probabilidades de cómo era, si era posible siquiera que todas las profecías que se habían anunciado en el Antiguo Testamento se cumplieran en una persona, que en este caso es Jesús, y era imposible. Imagínense así con todas las verdades que vemos, todas las complejidades que tiene esta vida y que de la Biblia da muchas, muchas, muchas respuestas a eso y que todas tienen una línea central. Entonces, me gustaría hacerle una pregunta. Cuando, por ejemplo, hacemos publicaciones en nuestras redes sociales, que ahora quizás hay más, nosotros entendemos, pasamos el filtro de entender por qué pensamos, por qué sentimos así, por qué tenemos esas impresiones, por qué tenemos esa idea. Yo creo que es súper necesario a nosotros mismos hacernos un estudio histórico, por así decirlo, un estudio de nuestra cosmovisión, un ser muy autoanalítico y entender que todo tiene que estar filtrado y sustentado en la palabra de Dios. Y todo lo puede estar, todo está conectado. Entonces, si nosotros de repente llegamos y publicamos cosas medias al azar, tengamos cuidado. Muchas veces también llegamos y publicamos cosas para hacer reír simplemente, o para ser como medios irreverentes, que es como una actitud un poco de moda hoy en día en las redes sociales. Es como reírse de todo, me burlo de todo, no se sabe muy bien en qué bando está y no se sabe muy bien en qué pensamos nosotros, pero hacemos críticas muy buenas a todo lo que se cruza. Bueno, esa irreverencia también encontramos respuesta en la Biblia y sabemos que hay actitudes de repente que están muy dentro de nuestro corazón, que están muy dentro de nuestra cabeza y que tenemos que medirlas en la palabra de Dios. Muchas veces también la gente dice o suele justificar muchas cosas diciendo, pero si era broma. ¿Cómo te hay a ofender si era una broma? Y la palabra de Dios encontramos una respuesta súper rápida a eso. Dice que nosotros vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. O sea, a Dios no se le van a ir esos detalles. Y para nosotros es súper difícil hacer vivir de esa forma. Por eso nos necesitamos entre todos. Por eso necesitamos hacer este filtro de por qué algo sí es verdad y por qué algo no. Por qué algo es más cierto que otra cosa. Por qué algo tiene un énfasis correcto y otras no tanto. Todo eso fue el ejercicio que tratamos de hacer el viernes pasado de por qué el Evangelio de Marcos tiene esa naturaleza, por qué vamos a entender e interpretar tantas cosas a lo largo de sus 16 versículos, APP. Todo eso tiene que ver con su contexto histórico. Y con su contexto histórico entendamos nuevamente el entender por qué alguien dijo algo, el entender en qué contexto estaba. ¿Ok? Otra pregunta que les puedo hacer para que se entienda esta idea, y terminando con esta larga introducción, por ejemplo, cuando nosotros pensamos algo de otra persona, nosotros tenemos impresiones y esas impresiones de personas que no conocemos bien están fundamentadas, están nutridas de pequeñas informaciones que uno fue adquiriendo casi inconscientemente o conscientemente, pero no siempre son de la mejor forma ni fuente. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre tenemos idea de las personas y yo creo que es algo natural en el ser humano, pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que eso nos lleva a comportarnos de cierta forma. Por ejemplo, sale un grupo de jóvenes después de los viernes, ahora no va a poder ser así, pero no sé, hay un grupo en WhatsApp, hay un grupo en Telegram, en lo que sea. Es como, no está esta persona ahí, ¿para qué me voy a incluir? No tengo tanta afinidad con estas personas.
¿Y por qué? Las conocemos profundamente, estamos basando nuestras decisiones en la palabra, en las cosas importantes, o solo en impresiones, o solo en lo que escuché por ahí, o solo en un comentario, o un post que puso en Facebook que a mí no me gustó. Se entiende, ¿cierto? La idea es que nuestra forma de vivir esté basada en verdades. Nuestra forma de vivir tenga, por así decirlo, nuestra idea y nuestros sentimientos y pensamientos tengan una base firme en verdades, no en impresiones. Así que ahora vamos a lo nuestro, vamos a ver Marcos capítulo 2, ¿ya? Vamos a leer primero del versículo 1, perdón, del versículo 1 y el versículo 2. Dice, versión NBI voy a leer yo, ¿ok? Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. ¿Por qué quiero detenerme ahí? Que algo que pareciera tan simple. En el capítulo 1 vimos varias cosas que llaman la atención. Lo primero es que Marcos, en el primer versículo, presenta a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre también sale en algunas partes. ¿Y esto qué quiere decir? Parte diciendo un título de Jesús. ¿Ok? No está diciendo quién es y su apodo. Está diciendo un título. ¿Ok? Así como Sebastián Piñera, presidente de la República, aquí no está diciendo solo el nombre, está diciendo su título. Y su título era algo muy esperado para los hebreos y que él trata de ir explicando a los romanos. De hecho, por eso él le llama Hijo del Hombre bastantes veces en Marcos. Era un título, entonces todo está apuntando a que esto se va a tratar, este libro se trata, como el Bay también nos mostró la semana pasada, se trata de quién es Jesús. Y bueno, él nos adelantó de que todo el libro se trata de cómo él es siervo y rey, ¿ok? Pero aquí en el capítulo 1 lo encontramos, capítulo 1, versículo 1. Después en el capítulo 1 encontramos varios sucesos. En general lo que más llama la atención son como sanidades repetitivas, expulsión de demonios, que también pasa más de una vez. Y hay algo curioso, que al final de cada uno de esos eventos, Jesús dice, en una parte de hecho la pone enfáticamente, dice, no quiero que le cuentes esto de mí a las demás personas. O sea, por ejemplo, al leproso, ve, anda, sigue la ley de Moisés, presenta tu ofrenda, pero no le digas a nadie que yo te curé. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con algo súper que es evidente, pero que a la vez es profundo. Jesús tenía un plan y él quería que su ministerio fuera a través de la predicación de la palabra. ¿Ok? Eso lo encontramos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 38. Lo dice explícitamente. Él vino a la tierra a predicar. Pero se le dificultó mucho, como aparece al final del capítulo 1, porque después ya no podía ni siquiera entrar a las ciudades. Entonces tuvo que quedarse él y sus discípulos viviendo, por así decirlo, en los campamentos del exterior. Viviendo no bajo un techo, sino que deambulando por ahí fuera de las ciudades, que antes era mucho más importante estar en una ciudad. ¿Ok? No es como ahora, como, bueno, no me quedo en la ciudad, me quedo en el hotel de la carretera, no. Entonces tenía consecuencias importantes. Y una de las razones por las que Jesús no quería que hablaran tanto de sus milagros o de sus sanidades era porque iba a ser un impedimento o una incomodidad para la predicación. Y en el fondo para que más personas pudieran escuchar de él. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de personas estaba en la ciudad. Entonces, esa es una primera razón. Y la segunda, que es aún más importante, y que es que claramente Jesús no quiere que nos centremos ni que esperemos de él milagros. No, él no es un santero, no es el genio de la lámpara. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos enseñado muchas veces, y nunca está de más recordarlo. Jesús, Dios, no está ahí para que nosotros le pidamos cosas. Él no está a nuestro servicio. Nosotros como hijos de Dios estamos a su servicio. Pero en este caso donde él estaba comenzando su ministerio, él no quería ser conocido como el que sanaba personas, iba por ahí y todos se le acercaban por eso. Él quería ser conocido por la predicación de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces esas son las razones por las que él encarecidamente no quería que hablaran de él con otras personas.
Em, Vamos al versículo 3, dice, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. A mí me encanta este pasaje, me emociona muchas veces. De hecho, cuando estaba preparando este estudio, me emocionó bastante. Eh, y recordemos, ¿por qué fue tan difícil acceder de partida a Jesús? Porque su fama era tan grande y muchas personas habían corrido la voz tan rápido que ya era incómodo, ya no era asequible estar cerca. Pero aquí centrémonos en la actitud de ellos. Yo creo que es fácil confundirse muchas veces. Aquí la frase clave es cuando le dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Yo no sé si eran amigos íntimos del paralítico, no sé si lo vieron tirado ahí gritando, pidiendo ayuda y lo llevaron por iniciativa propia, porque él les pidió, no sabemos la verdad. Eh, pero Jesús ve la fe de ellos. Ni siquiera se sabe si es de los que estaban llevando al paralítico o no, o de todos juntos. El punto es que cuando se estudian estos pasajes nos dan una claridad también importante que tiene que ver con el objeto de nuestra fe. Lamentablemente hoy día con tantas malas enseñanzas, tantos falsos maestros que predican que la fe es una medida, es el poder con la que tú casi que controlas a Dios. En el fondo, mientras más fe tú tengas, más cosas tú vas a recibir. Entonces, eso es completamente equivocado. Y más allá que los falsos maestros, yo me preocupo mucho también por el diario vivir de nosotros como cristianos. Y lamentablemente también hay muchas personas que con buenas intenciones, queriendo conocer a Dios, también en su diario vivir piensan esto, piensan como, o dan consejos, o le dicen a otros como, no, si ten fe, esto va a pasar, ten fe porque esto es súper momentáneo, esta enfermedad se va a ir, ten fe porque el Señor va a llamar a tu marido y lo va a conocer, ten fe porque tus hijos van a conocerlo, ten fe porque te va a ir bien en la universidad, ten fe porque vas a encontrar un trabajo. Entonces, esto está muy mezclado casi con un pensamiento positivo, donde es como tener fe porque hay que tener una actitud positiva, si no, ¿por qué vamos a tener una actitud negativa? No suma nada. Así que mejor tener esa otra actitud. Y está mal, claramente está incorrecto. Y no es lo que pasó aquí en este pasaje, en este relato que vemos, sino que tiene que ver, y que a veces quizás cuesta encontrar la diferencia, tiene que ver con el objeto de nuestra fe. Entonces el objeto de nuestra fe es una persona, y es Jesús. ¿Cómo hacemos esta diferencia? Porque claro, todos los falsos maestros, las personas dicen, claro, mi cantidad de fe en Jesús, ¿ok? Pero no se trata de la cantidad de fe que uno tenga. Yo diría que se trata de la cantidad, entre comillas, porque no es tan cuantitativo, la cantidad o intimidad de relación que uno tenga con Jesús y por ende de cuánto lo conozca a Él. Aquí lo único medible no es la fe, no es el nivel de fe que tengo en Jesús, sino en Jesús mismo. Cuánto lo conozco a Él. Entonces, no se trata de la cantidad de fe, sino de cuánto conocemos a la única persona que importa, que es Jesús. De hecho, ni siquiera podemos sacar inclusive la palabra fe, no estaría bien porque claramente es bíblica, pero para que se entienda mejor la idea, es simplemente conocer profundamente a Jesús, conocer qué quiere Él, cuáles son sus prioridades. Él es el que está, él el que está a cargo, él tiene una voluntad que se va a cumplir sí o sí, no nosotros. Entonces es al revés la cosa, nosotros creemos firmemente en una persona y que va a cumplir su voluntad, pues así Él lo ha dicho en su palabra y así lo hemos conocido nosotros en la historia de la humanidad y cada uno también con sus vivencias personales. Entonces es súper importante entender eso, que esta fe que tienen ellos es en Jesús. Es producto de
el Mesías que había de venir. Ya habían escuchado quizás sus padres en la sinagoga, entendieron que desde el Génesis había alguien prometido que venía a vencer a la muerte. Después lo vemos más claramente en Abraham, ahí por Génesis 11, 12. Después lo vemos aún más claramente con David, con la descendencia y este rey que iba a gobernar por siempre. Después los profetas, vemos ahí ya que se le llama Mesías como tal. Pero todo esto, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la Biblia está basada en esta persona que habría de venir. Y ellos al parecer lo reconocieron. Ellos reconocieron que Jesús era esa persona que iba a hacer la diferencia. Sigamos. Vamos al versículo 6, ¿ok? No nos perdamos. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habían visto cosa igual, decían. Aquí hay muchas cosas. Hay muchas cosas mezcladas. ¿Qué creen que es lo principal? No, ya sé que no me pueden responder, pero dejen sus comentarios abajo en la descripción. No, mentira. No, sí pueden hacer comentarios. Espero que estén activos. Es súper fuerte porque aquí había muchas personas, había una multitud, ni siquiera se podía acercar a la casa. Pero vemos que los más letrados, los científicos de la época, los más cultos, los más doctos, que en este caso se dice escribas o maestros de la ley, que en ese tiempo eran las personas que, las pocas personas que sabían leer, que sabían escribir, que tenían que transcribir de un texto a otro, estaban todo el tiempo y su trabajo era todo el día transmitir información, absorber información, enseñar cosas. Y ellos al tiro les llamó la atención. ¿Qué les llamó la atención? Como buenos estudiosos, sabían algo, sabían verdades. Y una verdad que es que solo Dios puede perdonar pecados. Solo Él puede perdonar pecados. Dios, el Eterno, el Espíritu que ha estado desde la eternidad. Ellos ni siquiera le tenían no podían pronunciar siquiera su nombre. Dios es casi como una referencia. Yahvé es casi una adaptación a lo que encontramos cuando se le reveló a Moisés y dijo, yo soy el que soy, porque no hay nada siquiera con el que me puedan comparar ni nombrarme, yo estoy aparte, que es también lo que significa ser santo. Entonces entendemos que solo Dios, la persona absolutamente más asombrosa y santa y apartada de la tierra, puede perdonar pecados. ¿Cómo es que se le ocurre a este humano, ¿cierto?, poder perdonar pecados? Y ahí está la clave. Yo sé que para nosotros no nos hace tanto sentido porque conocemos el final de la historia, conocemos el final de la Biblia, pero tratemos de ponernos en el lugar de ellos, que estaban recién descubriendo a este carpintero que andaba predicando por la región, en la actual Palestina. ¿Cuál Israel? ¿Cuál era cuál era lo que hay de fondo? O sea, qué tan increíble puede llegar a ser esta persona? No solo echaba de fuera demonios, no solo enseñaba con autoridad, con elocuencia, con amor, me imagino, porque claramente no podemos ver la forma a través de estas palabras escritas, sino que podía perdonar pecados. Entonces, aquí nos encontramos con la palabra clave, y que de hecho, qué lindo que Jesús mismo lo explica. Él dice, yo tengo autoridad. Y aquí es cuando quiero volver a lo que hablamos al principio, por eso quise enfatizar tanto la introducción del por qué es tan importante entender y estudiar los contextos históricos. Porque eso representa la objetividad, eso representa las verdades.
¿Y de dónde viene esa verdad? ¿De dónde viene esa objetividad? Del único que es capaz de darla, eh, que es Jesús, el Dios eterno de toda la creación, la imagen de este Dios invisible, que es algo que claramente estaban recién descubriendo en ese tiempo. Los escribas lo entendieron muy bien. El problema fue que no lo aceptaron. Eh, Ellos entendieron que él estaba diciendo en el fondo que era Dios. Él estaba diciendo yo soy. Que fue la misma razón por la que lo crucificaron. A Jesús no lo crucificaron porque inventaron un lío político con los romanos y que eso estuvo presente, pero no fue esa la razón por la que lo crucificaron. Lo crucificaron por hereje, por decir yo soy. En el fondo que él era Dios. Entonces, el meollo del asunto aquí está en quién tiene la autoridad. ¿Y qué es la autoridad? En este contexto específico del pasaje, como él mismo lo dice, y como mismo yo también lo introduje en la segunda parte, ¿cierto? En el primer y segundo versículo, Jesús no quería que hablaran de sus milagros solamente, porque lo que él vino a hacer, lo que él determina como más importante, es la salvación, es el perdón de pecados y es el reconciliarse con Dios a través solo de Él, de los que crean en Él. Él es el que viene a poner las reglas aquí. Entonces, los escribas a veces tiendo a querer empatizar un poco con ellos, porque claro, no sé si es tan fácil haber visto, haber reconocido al Mesías de una y entender que este temor a Dios que tenían tan grande podía estar justo pasando en ese mismo instante donde era el Mesías con el que están hablando. Pero claramente tiene más que ver con su pecado, con que ellos estaban contra Dios, ellos estaban contra Jesús, como lo demostraron. Claro, si lo dejamos hasta aquí podemos dar lugar a dudas, pero lo demostraron a través de todo el ministerio de Jesús. Por años lo persiguieron, por años trataron de matarlo, por años trataron de avergonzarlo, por años trataron de en el fondo, decir, este no tiene autoridad, él no está diciendo la verdad. Y aquí está el punto. Creo que pensemos en nosotros, en la contingencia y en la lluvia, tormenta de información que estamos recibiendo en este instante, en todo sentido, ni siquiera solo tiene que ver con el virus. Tiene que ver con absolutamente todo, con cómo priorizamos cada detallito de nuestra vida. Y siempre vamos a encontrar opiniones, siempre vamos a encontrar verdades, siempre vamos a encontrar cosas lógicas. Cada uno de ustedes puede ser muy entendido en algo. Cada uno de ustedes se puede haber leído 100 papers respecto al virus y cómo proceder. Se pueden haber leído 100 papers respecto a cómo funcionan las ciencias políticas, qué es lo que está mal en Chile, en cómo se deberían hacer las cosas, quién debería estar a cargo, cuál debería ser nuestro sistema de gobierno, etcétera. Opiniones hay muchas. Hay muchas verdades que se están ahora exponiendo, yo creo que de forma muy rápida, a veces muy irresponsable, pero el tema es que es muy intenso, es una tormenta, una lluvia de información. ¿Cómo distinguimos entonces qué es lo verdadero de lo falso? Fácil, ¿cierto? Para nosotros como cristianos sabemos que todo lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios y a sus prioridades es más verdadero, o sea, es lo verdadero y no lo falso como otras posturas. Pero lo difícil está en los detalles, lo difícil está en los énfasis, ¿cierto? Porque claro, pueden haber dos cosas que parecen bien, dos cosas que están en la voluntad de Dios, ¿cierto? O mejor dicho, que no van en contra directamente de la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar cierta radicalidad y eso en base solamente a investigación. ¿A investigación de qué? De su palabra y de su persona. Él es el que tiene la autoridad, solamente Jesucristo. Él es el único que tiene el sartén por el mango, ¿ok? Aquí no importa cuánto hayamos leído sobre el virus, cuánto hayamos vivido el virus, si ustedes trabajan en el sistema de salud, o se dedican en esa área. Aquí lo que importa es que esto no se le escapó a Dios, esto es algo que Él permitió. Como aprendimos los domingos, no solo eso, Él participa activamente en esto. Y quizás es todo lo contrario. Quizás es algo que Dios está ocupando precisamente para decirnos, estos son ustedes. O sea,
Estos son sus sistemas de gobierno. Así de frágiles son ustedes. Nosotros como humanos que nos creemos los reyes del universo. En el humanismo que creo que casi toda la humanidad tiene. Pero me refiero como sistema de pensamiento. Es tan potente, estamos tan adoctrinados a eso, lo busquemos o no lo busquemos, eh, que con esto quizás Dios está diciendo, eh, yo soy el que mando. Ustedes no pueden ni siquiera manejar bien esta enfermedad. No pueden ni siquiera manejar sus emociones. Yo creo que hay muchos de nosotros, muchos de ustedes ansiosos, expectantes, frustrados quizás, o quizás despreocupados, que al final ambas cosas, ambos extremos, tienen el mismo mal. Eh, Muchos de nosotros creemos que esto va a ser el fin de la humanidad. Otros creemos que en verdad esto da lo mismo y que todo es una exageración. Eh, Muchos creemos que esto demostró o que es una triquiñuela casi o una oportunidad para desentenderse de la crisis social que estamos viviendo en Chile. Pueden haber muchas opiniones, pueden haber muchas cosas que suenen muy lógicas, que tengan mucho fundamento, muchos argumentos, pero no se trata de eso, se trata de quién es el que manda, se trata de quién tiene la autoría, quién es el que decide la vida y la muerte, solo Dios. ¿Quién es el que determina el valor de la vida? Solo Dios, solo Jesús. ¿Quién es el que determina nuestras prioridades? Solo Dios, solo Jesús. ¿Quién es el que debería manejar, o mejor dicho, en quién deberíamos depositar nuestras emociones? ¿En quién deberíamos meditar? ¿En qué deberíamos estar bombardeando nuestros pensamientos? ¿Cuál es el contenido que deberíamos consumir? Puro Netflix, aprovechemos todo este tiempo libre. Ustedes como estudiantes, la mayoría está con clase online, así que se están acostumbrando a otro sistema. Pero es una oportunidad perfecta para sacar la vuelta, para estar ansioso en casa, para comer de más, para estudiar menos, para ponerse a jugar videojuegos, para, como decía, consumir, no sé, canales de YouTube, influenciadores de Instagram, lo que sea. Esta es la oportunidad para conocer más de Dios. Es la oportunidad para conocer que el que tiene la autoridad, que permitió que todo esto pasara, nos está diciendo así, así queda su sistema de salud, así queda su ansiedad y sus emociones, se vuelven locas por algo que pasó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana cambió nuestra vida, de la noche a la mañana podemos haber quedado sin trabajo, de la noche a la mañana no podemos ni siquiera salir a la calle, de la noche a la mañana vamos a tener lo justo para comer y medicarnos, de la noche a la mañana cambió el mundo entero por un virus. Eso tenemos que tomarlo de esa forma. Es Dios diciéndonos, ustedes no están por sobre mí. Yo estoy por sobre todo. Y Jesús, como claramente lo vemos aquí también, si nos fijamos, Jesús le responde al paralítico, tus pecados son perdonados. Pero ¿qué pasó con su enfermedad? ¿Qué pasó con las dolencias que hoy en día tenemos? Jesús la sanó también. Él es quien más entiende nuestras frustraciones. Él es quien más entiende nuestro dolor. Él se hizo hombre. Él lo entiende perfectamente. Él lo sintió en carne propia. Entonces, no podemos quedarnos solo con, claro, el soberano y hace lo que quiere y nosotros somos hormiguitas que vamos a morir bajo su suela. No. Nosotros primero que todo somos hijos amados de Él y Él nos tiene en su cuidado. ¿Ok? Y segundo, esto le muestra a todos los humanos que no confían en Cristo que su sistema de gobierno, su sistema de pensamiento, su sistema de llevar la vida puede cambiar así. No podemos tener nuestra esperanza depositada en esta vida. Tenemos que ocupar estas circunstancias, tenemos que ocupar todo esto que está pasando para el mayor bien, porque él es el que tiene la autoridad, él es el que gobierna y él es el que determina cuál es el mayor bien. ¿Y cuál es el mayor bien? Conocerle a él, a Jesucristo, el único camino al Padre para vida eterna. Solo en Él, en su gloria, solo en Él, en su amor, solo Él, en su misericordia, vamos a estar completos, que es lo que el ser humano siempre, 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 siempre le va a faltar. Siempre le va a faltar algo y solo en Él puede estar completo, solo en Él puede estar, por así decirlo, vivo de verdad. ¿Okay? Él es el que transforma nuestro corazón de carne, o sea, nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Así que aprovechemos esta oportunidad, chiquillos, prediquemos, compartamos Biblia, compartamos
ideas políticas, ideas de salud, ideas de gobierno, pero basados y sustentados en la palabra de Dios. Oremos por cada cosa que hagamos y que digamos, oremos por cada cosa que sentimos, cantémosle a Él y no dejemos de estar juntos, al menos cibernéticamente. Así que eso, recordemos, estamos viendo que Él tiene toda la autoridad, que Él vino a mostrar su amor a través del bienestar que le puede dar a cada uno de nosotros, pero en Él, no bajo nuestra perspectiva. Aunque muramos por esta enfermedad, va a seguir siendo lo mejor que nos puede pasar en el mundo si es en los brazos de Cristo. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho y esperamos reunirnos cuanto antes. Pero si no, estamos así reunidos.